la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, su consejo editorial y el grupo de ponentes de esta extraordinaria revista tiene el orgullo de entrevistar a uno de, pues puedo empezar así de la manera más sencilla, a uno de nuestros vecinos. Eso. Casualmente, hace mucho tiempo, nos conocemos desde muchos años. Entre vecinos, le decimos Vicente, es una persona muy jovial, bien alegre, muy optimista, muy voluntarioso, y siempre Vicente. Platicamos con el carpintero, con el maestro Federico, y se acuerda de Vicente. No, qué gran amigo. Panchito, un señor que pinta fachadas, dice, ¡ay, qué buen amigo es Vicente! Entonces, pues yo le digo a Vicente, muchas gracias por haber aceptado la invitación. En la calidad de amigo, de vecino, pero también tengo que ubicarme en su papel real de un intelectual muy importante a nivel nacional. Entonces ya no le puedo decir Vicente, sino doctor. No. Y amigo, es muy todo. merecido. Lo que quiero es hacer esta introducción porque es una persona que sabe convivir con la comunidad. ¿Qué se siente ser así, tan amigo como usted, eh? Todo el mundo lo saluda. Por ahí me decía que le dicen, hasta parece reina de la primavera, ¿no? Uno corto y uno largo, uno corto y otro largo. Vaya, siempre es un verdadero placer compartir con todo mundo la alegría de vivir, la alegría de estar en paz con el universo y con todos los que me rodean. Y en ese sentido, vaya, siempre es un gran gusto saludar tanto al magistrado, al amigo ministro, jueces, pero sobre todo saludar a los amigos, a los vecinos, al barrendero, saludar a todos, al lechero, al carnicero. Sí. Vaya, y me la paso siempre saludando. Sí, pero es un saludo muy jovial, muy cordial, sí, con una bromita así muy chiquitita, pero muy profunda, donde se siente mucho la amistad, el aprecio que tiene a los vecinos. En este caso yo estoy recordando ahorita a Alvarito, que es una persona muy sencillita, un joven que pues tiene algunos problemas de su personalidad, pero pueden encajar muy bien en la amistad. Entonces, claro. Entonces aquí es donde surge el valor humano. O sea, una cosa es platicar de valores y decir que se pueden hacer grandes cosas, pero porque se tiene el nivel intelectual, cultural, la posición social, etcétera, pues a veces hay gente que dice, no, con estos yo no me llevo. Pero aquí sí hay un verdadero amigo, ¿eh? Claro. Vamos a pasar del amigo al doctor. Doctor, a su orden. Ha sido difícil su carrera porque usted tiene una fama pues muy importante a nivel nacional. Pero también en esa fama, cuando usted nos ha dado algunas conferencias en las ponencias de los congresos que organiza esta Revista Jurídica Nacional Prescriptia, destaca su capacidad, su valor, su entrega, su investigación, y esto pues debe de tener una raíz. ¿Cuál es? Pues la raíz es hacer todo con cariño, con amor, con entrega, con pasión, porque aquellos que en algún momento dado llegan a necesitar de mis servicios, en todo momento sienten esa necesidad de buscar a alguien que les ayude en su problema. Y mientras nosotros hagamos las cosas con pasión, con entrega, sobre todo con preparación, porque esto es continuo, es una constante capacitación, entonces en ese momento podríamos hablar de que somos dignos en algún momento dado de ofrecer nuestros servicios y somos dignos de la confianza que depositen todos aquellos que lleguen y toquen a la puerta. En su momento yo luego platico con los amigos y les digo, ha llegado el momento en que he hecho incluso peritajes por una torta de tamal y un atole. Ah, pero de mole, ¿eh? Que quede bien claro. Una torta de tamal y un atole, ¿por qué? Porque es necesario en algún momento dado ayudar a aquel que no tiene, proteger al débil, por supuesto, enseñar al que no sabe y dar al que no tiene. Esos son los principios de vida que siempre me han guiado, y por supuesto también que llega el momento en que me contrata un potentado, me contrata un millonario. Ha habido
millonarios que me han contratado y no les cobramos de más, les cobramos simple y sencillamente lo justo, lo que valen realmente los servicios. Es decir, me adecuo de acuerdo a las necesidades de la persona que pueda en algún momento dado solicitar mis servicios, y con todo gusto apoyo. Para eso vivo, para servir, para apoyar. Qué interesante, ahorita me hizo recordar algunas de las reglas que deben de seguir quienes tienen fe en Dios, vamos a decirlo, claro, desde el punto de vista, en este caso, católico, ¿no? Claro que sí. Que el católico debe de practicar las obras de misericordia. Claro que sí. Y me acordó ahorita cuando dice que puede dar el consejo, ¿no? Que es parte de las obras de misericordia, ¿no? Las espirituales y las materiales. Claro que sí. Apoyar a quien lo necesita, ya no quiero meterme más en la religión, pero aquí está una raíz importante que no solo es del que es creyente, sino del ser humano que se realiza, ¿no? Por supuesto. ¿No? Aquí es muy importante meternos en el campo del pensamiento, o sea, ¿cómo vamos a vivir los seres humanos si no nos podemos entender, si no nos podemos ayudar? ¿A dónde viene ese principio de apoyo, de ayuda? ¿Cómo concretó este pensamiento para hacerlo práctico en su vida? Viene definitivamente de tener fe en los ideales que tiene el ser humano, en mi historia de vida. Tengo fe en mis ideales, tengo esperanza en que se realicen por amor a la humanidad. Qué bonito pensamiento, y esto nos ayuda mucho a conocernos, a ilustrarnos, ¿no? A tener que poner los pies en la tierra para saber que todos los humanos tenemos un compromiso con el prójimo. Claro que sí. Tenemos que entendernos, pero también tenemos que meternos mucho en la cuestión de la intelectualidad para podernos comprender, entender, justificar y también pues luchar por alcanzar algunos sueños que también se vuelven derechos, ¿no? Entonces aquí vamos empezando a ver que a usted le ha tocado mucho luchar precisamente por... Me llama mucho la atención los niños, ¿no? Claro que sí. Me ha tocado luchar en muchos sentidos. Me tocó luchar vendiendo hot dogs en las calles y no me avergüenzo de ello. Apenas que hace un par de semanas que fue el evento en el Teatro Xicoténcal, volteaba yo a ver aquel lugar de cierta marca de pinturas que ya desapareció de ese lugar. A un costado había los años de 1970, más o menos, todos los 70, un carrito de hot dogs. Allí estaba yo vendiendo hot dogs y no me afrento de ello, al contrario, eso me motivó a salir adelante y después estudiar. Seguir estudiando siempre. Fui a estudiar medicina a Puebla, después de estudiar medicina en Puebla fui a estudiar psicología a la UNAM, me quedé como maestro ahí en la UNAM, estuve trabajando un buen par de años y siempre trabajando y estudiando, al mismo tiempo descansando, haciendo tabiques en la música. También soy músico de profesión y me ha encantado realizar siempre filantropía en toda mi vida. Después, pasaron muchas cosas, desde estudiar criminología, victimología, derecho forense, una y mil cosas que no vienen al caso, pero siempre me ha tocado luchar, en este caso, desde el punto de vista de salir adelante a través de una sola cosa: el estudio, el esfuerzo, la constancia, la preparación. Y desde el punto de vista espiritual, me han tocado luchar, para no caer en la tentación de los vicios. ¿En qué sentido? Es un vicio incluso hasta la propia música, hasta la propia literatura, hasta el propio trabajo. Siempre vivir en equilibrio es lo que me ha llevado, cumpliendo con esas filosofías que abrazan los conceptos tanto de Oriente como de Occidente. He sido practicante de yoga también. En todo me han dado metiendo con los gnósticos, escuelas filosóficas, de todo. Precisamente con el vecino Panchito me tocó estar mucho tiempo en la ciencia gnóstica, trabajando los libros de Samael Aun Weor.
una y mil cosas, siempre tratando de llevar el equilibrio en esa parte de no caer en un vicio aceptado socialmente, como es incluso el propio trabajo. Veo con tristeza que algunos seres humanos se dedican en cuerpo y alma al trabajo, a trabajo, y descuidan alguna parte que es la más importante, su vida personal. Muy interesante. Y es que para realizar una vida personal hay que ser muy valiente, ¿no? Por supuesto. Muy valiente, sí. Porque voy a equilibrar entre lo que debo hacer, lo que tengo que hacer y lo que me gusta hacer. Exactamente. Y este equilibrio van a ser desde que yo me conozco y pensar que tengo que tener el valor para dominarme a mí mismo, para hacer lo que debo hacer y lo que sueño hacer, ¿no? Este es un problema de mucha gente. Y es un problema que se viene acarreando de toda la vida, ¿no? No olvidemos que los ateneos, en este caso los templos griegos, tenían esa parte a la entrada de sus templos, ¿no? Ignot Keiton, es decir, hombre, conócete a ti mismo. Y en la otra parte, la parte de atrás, porque conociéndote a ti mismo, encontrarás la gloria, ¿no? Y eso de conócete a ti mismo nos podemos pasar toda la vida, pero si no nos aferramos en aceptarnos también como somos, con todos nuestros defectos y nuestras virtudes, vamos a estar dando batazos de ciego en el aire, ¿no? Cierto, sí, tenemos la responsabilidad de conocernos, pero también de esculpirnos, ¿no? Por supuesto. Manejar el límite de nosotros y la rectitud. Exactamente. Y esto no fácilmente lo vamos a conocer porque hay que estudiar mucho, ¿no? Sí, hay que esforzarse por conocerse a uno mismo. Es falso, también es muy importante, que todo se encuentra afuera, ¿no? No. Si nosotros empezamos a hacer introyección en esta parte, vamos a encontrar nuestras propias verdades en nuestro interior y son las que nos están gritando vivir en paz. Lamentablemente el ser humano se ha descompuesto en torno al hacer esta introyección, al mirar hacia adentro. Y andamos buscando la felicidad en los bienes materiales, ¿no? Pensamos que cuando tengamos una casa o un auto vamos a ser felices y sin darnos cuenta que la felicidad no está allá, está aquí, ¿no? Es de aquí hacia afuera. Cierto. Estoy de acuerdo con usted. Yo pienso exactamente igual. No podemos depender de un exterior, claro, que nos puede mover a su manera, a su antojo, ¿no? Por supuesto. Y más si estamos en medio de una sociedad que tiene muchos intereses y a lo mejor tiene algún interés por mí y a mí no me conviene, pero ahí estoy dejándome. Sí. Entonces tenemos que empezar a conocernos a sí mismos, quiénes somos y de qué somos capaces y tener el valor de salir para no sucumbir. Exactamente. Bueno, pues es muy interesante platicarnos. Podríamos llevar muchas horas con estos temas y con un hombre tan inteligente. Pero en esta carrera de la vida, primero destacar lo que acaba de decir. Vendía hot dogs. Claro, o sea, que sí. Vender hot dogs, todos los que venden hot dogs, enchiladas y que también hacen algunos otros trabajos que son sencillos como bolear los zapatos, claro, y tantos jóvenes que hacen también cosas muy sencillas. No piensen que ese va a ser su futuro. Claro. Si ustedes se conocen, pueden ser unos hombres muy importantes para su vida misma, para nuestro país, para nuestra patria, pero siempre pensando en que hay un escaloncito más después de lo que estamos haciendo. Hace rato sí, decía usted de la carpintería. También asumí la carpintería como oficio. Carpintero, electricista, plomero. Al fin y al cabo ganarse la vida. Locutor. No, eso sí no. Con eso sí no me meto. Eso es lo de usted. Y fíjese usted, hay algo bien importante. Trabajando con los niños preescolares, como empecé en el año de 1995, en ese entonces Secretaría de Educación Pública, hoy Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, y siempre les inculqué a todos los preescolares, al igual que a mis propios hijos: el que trabaja tiene derecho y el que no trabaja no tiene derecho. Y ojo, con sus problemas de lenguaje los niños decían el que trabaja, y decían ellos
ten el helecho. Y el que no trabaja, no ten el helecho. Sin embargo, valga la expresión en este caso, problemas fonoarticulatorios que le dan como resultado en este caso que desde pequeño se vaya sembrando en él esta semillita de que solamente a través del trabajo, de la entrega al trabajo, del equilibrio en la vida, puede uno alcanzar la plenitud, la tranquilidad. Y es maravilloso cuando empieza uno a probar las delicias de este trabajo de muchísimos años a través de órganos de difusión como la revista Prescriptia, que se fijó en este humilde servidor para que en algún momento dado pudiera impartir una conferencia, una plática a gente tan preparada dentro del ambiente del derecho. Y bueno, mi conocimiento es poco comparado, yo les llamo en el buen sentido de la palabra, con estos monstruos del conocimiento, y les agradezco mucho que se fijen en mi trabajo. Pues la verdad hemos visto en la correspondencia que se da dentro del mismo grupo que todos están muy contentos con su participación. Muchas gracias. Exigen y piden mucho que se repita la información, la entrevista, que se repita la participación que ha tenido en los congresos, ¿no? He tenido también pues, la oportunidad, o he cometido el abuso de algún amigo en mandarle sus entrevistas, sus participaciones, y me hablan elogiosamente de usted, ¿no? Porque hay mucho conocimiento, hay mucho rasgo humano allí, precisamente para el tratamiento de los niños. Sí, exactamente. Porque aquí lo que estoy viendo es una preocupación muy importante de usted, es el bienestar del niño. Claro. El niño es un sujeto muy vulnerable. Desgraciadamente, el niño va a caer como en el medio de justificación de los problemas de los grandes, ¿no? Claro. Pero también yo sé que el niño tiene su mayor fortaleza en la confianza que los grandes le brindan. Y cuando hay un abuso del niño, se derrumba todo un futuro que el niño soñaba, ¿no? Y también la imagen de las personas en quienes confiaba. ¿Cuáles han sido esos momentos que son pues difíciles de trabajar, de entender en el proceso de la defensa de un niño? Acaba usted de dar en el punto, diríamos decir, en la cereza en el pastel. Muy fácil en algún momento dado ir y trabajar, y perdón por lo que voy a decir, pero es la verdad, con una familia que se encuentra en crisis, se pega uno con el otro y hacen y deshacen los adultos, pero lo más difícil es cuando llega, en este caso el profesional de la psicología, a tratar de vislumbrar con cuál de los dos padres estaría en el pleno desarrollo de las potencialidades de un menor. Y ahí es precisamente lo difícil. Estamos hablando de una vida, nada más y nada menos que, si me equivoco, voy a dar en este caso mi dictamen en favor de una persona que tal vez esté totalmente fuera de lugar. Y es muy, muy, muy difícil realmente trabajar en este caso, en estos asuntos de pérdida de patria, potestad y custodia. Son muy fáciles, y vamos a decirlo también, incluso los asuntos penales, a pesar de que digan algunas personas, no, lo difícil es el penal, porque estamos hablando de la libertad de una persona con respecto a otra, y si cometió o no cometió el delito de acuerdo al perfil de personalidad y al enlace crimino-victimal que puede realizarse. Sí, pero aún más grave, estamos hablando del desarrollo de una vida, cuando se le pide al especialista que dictamine en este caso al niño, para que sepamos con cuál de los dos padres puede vivir. Y ojo, es examinar a los padres y al igual el niño. Cierto es que prevalece el interés superior del menor, y él puede en algún momento dado decir, yo quiero vivir con mi mamá o quiero vivir con mi papá, cierto, pero muchas ocasiones los mismos padres cometen el error
de desarrollar en el menor el síndrome de alienación parental, que no es otra cosa más que te hablo mal de tu papá o de tu mamá para que pueda vivir conmigo y yo me sienta el que gané. Se llevan el trofeo y de paso se llevan, por supuesto, dinero en torno a una pensión alimenticia o en torno incluso a determinadas herencias, porque me ha pasado también en este sentido. Sin embargo, muy delicado y muy loable el trabajo que hacen muchísimos profesionistas, no nada más yo, en toda la República y en todo el mundo, esforzándose en estudiar de manera continua para saber y conocer la naturaleza del menor y procurar, en este caso, realizar la mejor canalización, auxiliando al impartidor de justicia para que brille la verdad, la paz y la armonía, en este caso con respecto al menor. Qué interesante meternos en este asunto de los menores. Hace un tiempo, con los amigos de Alcohólicos Anónimos, que me gusta mucho colaborar con ellos, vimos precisamente un análisis de la gente que toma, el perjuicio que le da a su familia. Y entonces pensaba en la idea de hacer una asociación que se llamara Víctimas por Consecuencia. ¿Por qué? Porque en este caso los niños, ¿no? Quizá los culpables en este juicio van a tener una sentencia, ¿no? Van a vivir esa sentencia legalmente, ¿no? Pero los que sufren mayor daño que el que sufre las sentencias es el niño. Claro, por supuesto. Está en juego todo su futuro, toda su personalidad, todo el peso que él pueda sentir de lo que puede llegar a ser cuando sea grande. Podrá reclamar a lo mejor algunas veces que la culpa la tuvo alguien de los dos de la familia, ¿no? Aunque pues si él aprende a crecer independientemente, podrá crecer y desarrollarse, pero ¿será muy difícil salir de ese trauma? Todo depende en este caso de la gente de la cual podamos hacer que el niño se rodee. Porque no olvidemos en este caso que existe la predisposición genética, pero únicamente hablamos de un 3-4%. Algunos autores dicen 5%. La predisposición genética a desarrollar determinada conducta. Y todo el 95% restante, el 97%, es social en ese sentido. Por tal motivo nosotros tenemos que allegarle al menor, en este caso, personas de buenos ideales, de valores, de buenas costumbres, de trabajo, personas que estén comprometidas consigo mismo. Decía un autor, un psicólogo muy conocido, padre en este caso del conductismo contemporáneo, John B. Watson decía: dadme a niños sanos y me encargaré de hacer de ellos o los grandes próceres, o los grandes intelectuales, o los grandes delincuentes. Entonces esto habla de que todo es social en este caso. Yo no me atrevería incluso a decir que el todo. Hablaría también de este sexto componente. No olvidemos que el ser humano es un ente bio, psico, socio, histórico, cultural y espiritual. Esta parte espiritual de la cual tenemos hambre todo el mundo es la que en muchas ocasiones cambia vidas. ¿Y por qué digo hambre? Recordando y evocando en este caso a Pablo Neruda. Todos tenemos hambre ¿de qué? Hambre de conocimientos, hambre de placer, hambre de sexo, hambre de intelectualidad, hambre de dinero. Aprende a descubrir el hambre de aquel que te rodea en la medida de que mientras más intensas son, más escondidas se encuentran. Vivimos en un mundo de hambrientos. Muy hambrientos, muy hambrientos. Es que me estaba acordando hace un rato de que nos gusta mucho luchar, pero no tenemos esa aspiración tan grande de conocernos y realizarnos. ¿Para qué lucho? Bueno, primerito, y lo que me va a dejar tranquilo es para comer. Exacto. O sea, hay mucha gente que teniendo para comer ya tiene todo, ¿no? Otros quieren pues, tener un poquito más, la casa, el coche, la bicicleta, la motocicleta, el rancho, la empresa, etcétera, ¿no? Y a lo mejor puedan saciar esa hambre, pero si no tenemos la
inteligencia o el cuidado de saber que también tenemos hambre espiritual, es posible que sucumbamos, ¿no? Claro, por supuesto. Vamos a sucumbir, ¿por qué? Bueno, pues porque no nos conocemos en el FODA particular, ¿no? Claro, nuestras debilidades. La fortaleza, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Por supuesto. Que no es necesario que alguien esté enfrente de nosotros para que nos manifieste lo que somos delante de la gente, ¿no? ¿Quiénes somos para nosotros mismos? Por supuesto. Y entonces, a partir de allí, debe ser ya muy difícil realizarse un examen del FODA en lo personal, ¿no? No olvidemos que nosotros somos seres perfectibles y al fin y al cabo no somos producto ni seremos jamás producto terminado. Cierto es que nacemos como si fuéramos una piedra en bruto y hay que irla puliendo poco a poco. Somos diamantes en bruto, ¿no? Y en ese sentido es triste ver que hay gente que llega al final de su vida y nunca se preocupó en conocerse a sí mismo, en desbastar su propia piedra en bruto, ¿no? Sino que seguimos caminando por la vida pensando que lo importante es tener y no ser. Sí, creo que es mucho más importante ser. Claro. En esta carrera tan hermosa que lleva, primero abogado, ¿no? Primero psicólogo, después, bueno, primero estudiante de medicina, ¿verdad? Después psicólogo, después criminólogo, después victimólogo, después abogado y después doctor en ciencias forenses y después, vaya, varias especialidades por ahí, pero lo demás es vanidad. Toda la vida estudiada. Pues no es vanidad porque pues solo que se creyera y que no fuera, pero en realidad lo es, lo hemos visto en sus ponencias, ¿no? Gracias. En realidad lo es. Quiero decir que está encajado todo esto que ha estudiado, ¿no? Por supuesto. Desde la medicina. Sí, todo. Sí. Ciencias forenses. En ciencias forenses ya estamos viendo pues que el hígado, que el intestino, que el estómago, claro, qué consecuencias tuvo, por qué se originó aquí. Esto enlaza con el derecho y luego pues cuál fue el pensamiento y entonces se hace ahí, se compagina todo para tener unas conclusiones tan bonitas para hacer reflexionar a muchos. Recuerdo que en uno de las participaciones que tuvo en su ponencia, no faltó quien lloró. Ha llorado la gente que ha visto sus ponencias, que vale la pena regresarse y repetirlas, ¿no? Esto es un valor interesante. Es llegar, el que una persona es como la música. A mí me encanta la música, soy ejecutante musical desde hace más de 40 años. Pero el que a través del arte, de su leal saber y entender, en este caso, sí aplicaría el leal saber y entender, no como en las ciencias forenses que aplica el conocimiento científico, pero a través de este arte, en muchas ocasiones, de la palabra, el poder llegar a mover una fibra sensible y despertar estas emociones en la gente, yo creo que es el timbre de gloria para todo aquel ponente. Sí, estoy de acuerdo con usted. Mover conciencias. Mover conciencias, pero no se puede hacer solamente por decir, voy a decir palabras tiernas o voy a decir la verdad. No, es que se tiene que conocer en el fondo qué es lo que sucede para poder explicar paso a paso qué es lo que puede suceder si no actuamos correctamente. Y para eso sí se requiere mucho conocimiento. Y además experiencia. La experiencia. Estoy grandecito. Estoy grandecito. A sus órdenes. Somos iguales, pero yo tengo sombrero. Me encanta el sombrero porque me mantiene calientito. Bueno, así pasó cuando empezamos a usar el cubrebocas. Me enfermaba mucho de la gripa y cuando empecé a usar el cubrebocas. Qué bueno, ¿verdad? Ahorita pues, estamos dispensados por la entrevista. Sí, estamos a la orden. ¿Cuáles han sido los momentos más emocionantes de su vida en su carrera? En mi carrera, bueno, sin duda alguna cuando llegué a ser maestro de la UNAM, el hecho de que fuera auxiliar de maestro en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dando clases de
de embriología humana. Fue altamente fantástico darle clases a mis propios compañeros. Fue un doble compromiso. Sin embargo, ¿qué cree? De a momento hice mi revalidación, traté de hacer mi revalidación para ser médico en la UNAM y me dijeron, para nosotros la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla no existe, porque era una universidad de izquierda que estaba siempre en conflicto y demás. Estoy hablando de 1987, 1986. Y entonces, pues no me quisieron validar y me dijeron en la UNAM, si quieres te podemos dar ficha para que presentes tu examen. Y si te quedas bien y si no, no. Y bueno, digo, me encantó la parte de psicología y dije, sí, voy a presentar mi examen de psicología. Saqué mis papeles de la Benemérita, los ingresé a la UNAM y pasaron los meses y no me llegaban los resultados. Ay, anteriormente los mandaban, no existía el internet, por supuesto, los mandaban por correo. Sí. Y en una ocasión yo dije, bueno, ni modo, voy a dejar de estudiar. Y ya vivía yo en la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal. Me dedicaba yo a hacer empleo, es decir, como capacitador y seleccionador de personal para servicio social doméstico, trabajando con mi tío padre, que es en Gloria que es señor Antonio Melesio Portillo Montiel. Y cuando regreso un domingo a Tlaxcala, veo los resultados de la universidad. Y entonces, ese, sin duda alguna, ese ha sido el motivo, vaya, algo fuera de serie. De entrada, persona de provincia que llegara a la UNAM participando por examen, se me hizo algo siempre injusto. Que una persona por haber estudiado en el CCH o en la prepa tuviera, en ese entonces era pase automático. Sí. Y el pase automático lo podían tener con 6, no era condicionado ni nada. Sí, el caso es que tuvieran calificación aprobatoria. Y yo tenía que participar en este caso por los 4 o 5 lugares que había y participando contra gente que llevaba su segunda, su tercera, cuarta, quinta carrera incluso. Y ya nada más iban a estudiar ahí por gusto. Impresionante. Y que me haya yo quedado fue fantástico por examen de oposición. Dentro de la misma UNAM, le decía yo, el haber sido auxiliar, en este caso también el profesor de bases biológicas de la conducta, fue algo maravilloso. El empezar a escribir artículos ahí en la universidad fue algo sumamente fantástico. El compartir la música, vaya, con los compañeros. Me ponía yo mi guitarra y luego mi armónica acá y a tocar la guitarra y la armónica y hacíamos fiesta en la universidad. Vaya, algo fantástico. Esos años fueron maravillosos. Pues sí, muy maravillosos. Hicieron un hombre como usted. Ajá, muchas gracias. Pero también aquí podemos reflexionar y ver que una persona que estudia, que es muy inteligente, no solamente está metido todo el tiempo estudiando, ¿no? No hay que... Puede vivir, trabajar, pero puede vivir y puede estar alegre y puede cantar y su guitarra, su acordeón, su melódica y comparte. Yo recuerdo, a veces no parece que tengan esa mentalidad para tener tanta información, porque pues parece que está distraído en otras cosas, pero no, cuando vamos viendo hay un gran talento. Permítame felicitarlo. Muchas gracias, Vicente. Lo felicito con mucho cariño, con mucho respeto y con mucha admiración porque es mi vecino. Gracias. De momento nos andamos en la bicicleta. Sí, salimos a hacer ejercicio. Sí, salimos a hacer ejercicio. Y pues mis vecinos no conocen a Vicente. Estoy a su vamos a hacer una promoción de la entrevista para que conozcan a Vicente. Estoy siempre a la porque nacionalmente es un hombre muy importante. Muchas gracias. Y no lo digo en razón de que se pueda decir nada más es importante porque tiene una imagen, no, tiene un talento. Le agradezco infinitamente. Tiene una raíz. Tiene un poder de comunicación que lo hace vernos en la comunidad como vecinos, sencillo, amable, atento. Así debe ser. Pero cuando nos dan la oportunidad de brincar a este plano nacional,
entonces ya es otra persona, es otra cosa, con trayecto, con autoridad. Hablar con autoridad no me refiero al caso de la gente que puede hablar con una voz así muy imponente, porque a lo mejor esos que dicen tienen voz de mando no saben mandar. Y si mandan, pues mandan a volar a la gente, ¿no? No, la autoridad es cuando se tiene el conocimiento, cuando se tiene una fuente, una raíz que justifique que todo lo que está diciendo es, ¿no? Recuerdo en una parte de algún evangelio que dicen: ¿quién es este que habla con autoridad? No era que Jesucristo hablara con una voz imponente, ¿no? Sino con un conocimiento en el que no se le podía contradecir. Bueno. Uno de mis maestros, se va uno encontrando maestros a lo largo de la vida, mi amigo y hermano Enrique Cava Méndez, me enseñó algo muy importante. Tan digno es mandar como tan digno es obedecer. Y mejor sabrá mandar aquel que mejor sepa obedecer. Y si leemos entre líneas y reflexionamos estas palabras, claro que sí. En ese sentido, todos somos dignos de poder mandar, pero también debemos de tener la satisfacción de servir para saber obedecer. Eso hace al ser humano completo, ¿no? Así podemos, porque entonces si sabemos mandar, sabemos mandar a hacer las cosas correctas. Y si sabemos obedecer es porque tenemos muy clara la razón de lo que vamos a hacer, de lo que se nos envía a hacer para concluir una obra que va a salir perfecta. Y en este caso, dentro de las corrientes del pensamiento, pues, la obra perfecta es el hombre. Claro que sí. Y aquí es a donde tenemos que trabajar mucho para esculpir nuestra propia imagen. Claro que sí. Bueno, dije el hombre, pero ahora como está la política, tenemos que decir, y la mujer. Sí, por supuesto. Incluye uno el otro. Anteriormente se decía el hombre y se correspondía al femenino y al masculino. Ahorita no, hay que pedir permiso para poder. Y si no, llegando a casa nos arreglamos. Por supuesto. Me va a tocar el día de hoy. Exacto. Pues, siempre será muy importante platicar con gente como ustedes. Estoy recordando ahorita al doctor Marco Polo Rosas Vaqueiro, ¿no? Qué interesante también. Su libro es muy bueno, muy bueno. Estoy recordando a Arturo Altamirano, ¿no? Me gustó mucho la entrevista que se hizo con la doctora Garduño, Diana Garduño. Ella nos dice en un momento dado que después de tomar algunas decisiones, pues se presenta natural ante la gente, pero ya en el fondo se lloran algunas decisiones. No hubo otra más que por ahí condujo el derecho, la ciencia, la investigación, pero queda a lo mejor un gusanito por ahí que está diciendo se podía haber hecho más, ¿no? Claro. En su caso, ¿cómo le va? En mi caso siempre, vuelvo a repetir, el ser humano es perfectible. Termino un trabajo que me encarga en cualquier parte de la República o del mundo. He tenido la oportunidad de que se han fijado algunas personas que viven en Canadá de mis servicios profesionales y me han llevado a peritar a Canadá, al país de Canadá. Me han llevado también a peritar a El Salvador y para mí es un timbre de gloria que me llamen a peritar ahora a Chile. Me han llamado a peritar a Chile y con todo y eso termino un trabajo y digo, le faltó esto, ¿no? O nunca falta que si es un trabajo del orden penal, de verdad trabajar la materia penal en este momento de la vida, con los juicios orales, se necesita de muchísima entrega, muchísimo estudio, una memoria privilegiada y de saber transmitir en este caso al juzgador qué es lo que quiere uno dar a entender con este trabajo. Porque si no lo hace uno así, entonces es letra muerta lo que puede uno entregar como trabajo escrito. Y en ese sentido, con todo y eso, cuando llego a audiencia de juicio y me dicen, y me empiezan a atacar, es el trabajo del fiscal, atacarme,
Y yo digo, creo que sí me faltó por ahí, ¿no? Es decir, el peritaje perfecto no existe. Siempre hay que dar más todavía, un plus todavía más. Aunque sea el mismo asunto de abuso sexual o el mismo asunto de un homicidio, trata de personas, de todo lo que me invitan en este caso a colaborar, yo hago mi mejor esfuerzo y trato siempre de encontrar la parte científica e incluso si la persona es culpable, de analizar, bueno, ¿por qué cometió el delito? ¿En qué circunstancias se encontraba para cometer este delito? Y es cuando entra precisamente este conflicto, en este caso moral, ¿no? Bueno, ¿qué hago si realmente cometió el delito? Ahora, ¿qué puedo hacer al respecto? Tengo que ponerme a investigar cuáles fueron las causas para que fuera proclive a cometer este delito y yo las menciono ante el juez, ¿no? A él le tocará en este caso decidir si puede eximir o puede en este caso aminorar la pena o simple y sencillamente no toma en consideración mi trabajo. Pero siempre es esforzarse más y más y más. Este es el mundo del derecho. Habrá momentos en que falte la palabra adecuada al idioma para poder decir lo que quiere decir. Claro que sí, por supuesto. Me ha pasado en este caso el asunto que les mencionaba yo de Canadá. Es de un delito que se cometió aquí en México, pero tuve que ir a evaluar a la víctima a Canadá, porque le daba incluso miedo pisar suelo mexicano. Y cuando llega el momento de defender ese asunto aquí en México, qué problema, ¿por qué? Por el idioma también de la persona, ¿no? Y demás. Y deje usted el idioma, sino estar dando auxilio emocional por el trauma y el posefecto que se creó al cometer, en este caso, sobre ella el delito. Lamentablemente un mexicano fue el que abusó de ella, ¿no? Esta persona. Ay, no. Cada asunto, ¿no? Pues debe ser una vida muy intensa la suya, con tantas cosas que ve, ¿no? Claro que con sí. Los niños, con la gente, en los análisis, en los juicios y pues a lo mejor hasta llora uno y llora el otro y ahora estoy aquí en medio y qué hago, sí. Y el juez y su carácter y todo esto, pues debe ser difícil también, muy difícil. Una vida muy intensa. ¿Y qué es lo que me cura? ¿Qué es lo que hace que no entre yo en psicosis, en neurosis, vaya? Lo que me cura es salir a la calle y encontrarme con los amigos, encontrarme con los vecinos, el darme la vuelta con mi bicicleta y saludar y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El ir a hacer música también es muy relajante, por supuesto. No creo. De tal manera que sale uno de los juzgados, al igual que muchos funcionarios dejan colgada la corbata de abogado, yo salgo de los juzgados y dejo ahí en el juzgado colgada, claro, estoy hablando en este caso idealmente, dejo colgada la bata de psicólogo y me voy a casa, ¿no? Me voy a casa y encontrarse en este caso con unos niños que me están esperando, qué hermoso, con una mujer que me está esperando, fantástico. Y yo sé que usted es un papá ejemplar, bueno, con toda la experiencia que tiene. Y no se crea, todos... Que nadie es perfecto. Todos vamos aprendiendo paso a paso, pero lo que sí les digo a mis hijos, el que trabaja, ténele el hecho, dicen mis pequeñitos, y el que no trabaja, no ténele el hecho. Nunca se me ha ocurrido decirle eso a mis hijos, pero es muy interesante, y ya son mis hijos grandes, hay que decírselo también a los nietos. Por supuesto, siempre. Pues aquí surge una pregunta un tanto muy capciosa va a surgir de mí. Estaba escuchando un programa, me gusta mucho escuchar cosas de superación personal, de análisis y eso, pero casualmente oí un programa que hablaba de psiquiatría y me di cuenta que no ando muy bien de mis situaciones emocionales. Yo creo que mucha gente no debe andar muy bien. ¿Por qué? Porque en la medida en que se va dando la vida, vamos cambiando y vamos respondiendo a ciertos impulsos que nos van provocando pues, los prójimos, las personas que viven con nosotros, se relacionan con nosotros. En un momento dado, cambiamos el proceder, cambiamos la conducta. Claro. Y se nos figura que intelectualmente queremos provocar otra reacción.
Pero en este mecanismo, según oía, en este proceso, cuando nos está viendo el especialista, ya no estamos en los 5 sentidos, ¿no? Bueno. ¿Qué hace el psicólogo, analista, perito cuando está viendo una situación de estas? Bien, primero, por salud mental, todo especialista de la conducta humana debe de mantenerse en un proceso terapéutico. De hecho, qué bueno que algunas universidades estén retomando que para poderse titular, forzosamente necesita ir la persona a determinada cantidad de sesiones terapéuticas. No puedo yo estar libre de proceso terapéutico y mucho menos puedo atreverme a explorar algún problema tanto en un adulto como en un niño si no primero estoy en psicoterapia. Es decir, no basta con lo que yo le mencionaba de salir a darse la vuelta, de ir a la música, de estar en paz, no, sino que también yo tengo que asistir con mi psicólogo. Y yo estoy seguro que cuando mi psicólogo ve esta entrevista va a decir, qué bueno que lo reconociste. ¿Por qué? Porque de verdad, si no hacemos esto de ir a sanar nuestras culpas, nuestras heridas, nos podemos enganchar. Muchas ocasiones cuando estamos escuchando a la persona que está sufriendo, viene el fenómeno de la transferencia y la contratransferencia. Es decir, lo tuyo lo hago mío y lo mío lo hago tuyo, viendo en este caso al paciente. Es el peor error que puede cometer en este caso tanto el paciente como el terapeuta, que es mucho más grave, ¿no? El paciente, lógico, tiene necesidades afectivas muchas ocasiones, tiene necesidad de ser escuchado y ve en este caso al psicólogo que lo esté escuchando como un superhéroe. Y lógico es que en algún momento dado empieza a sublimar la figura del psicólogo, pero en este caso al revés. El peor error que puede cometer un especialista de la conducta es engancharse con los problemas de aquel que está escuchando. Luego entonces para eso precisamente viene el proceso terapéutico y todos los especialistas de la conducta, psiquiatras y psicólogos, tenemos que estar en proceso terapéutico para que vivamos en armonía. Qué fácil me he enganchado muchas veces, porque esto no lo sabía hasta que escuché este programa que me dio señales y pude decir, no, pues sí ando mal, o sea, sí requiero de un ajuste, porque sí muchas cosas que no me corresponden las hago mías, ¿no? Y en un momento dado pues estoy enganchado, me siento comprometido y ya me olvidé de mí mismo. Claro. Qué importante es que nos conozcamos cada uno. Ha sido una entrevista muy bonita. Le agradezco de grandes amigos. Pero algo debe de faltar que no he preguntado y eso lo sabe usted. Dígame usted, ahora sí que yo soy libro abierto, dice la canción, ¿verdad? Pues con tanta cultura, tantas cosas, ha de decir, le faltó todo, ¿no? No. Digo usted hace rato, nos podríamos pasar hablando y hablando muchas cosas sobre muchos temas. Me apasiona a mí igual la historia, me apasiona, me siento orgulloso de ser tlaxcalteca. ¿Cómo recuerdo cuando fui a estudiar primero a la ciudad de Puebla, esa maldición histórica producto de la ignorancia de muchas personas y del dolo y mala fe que tienen? Ya llegó el tlaxcalteca, el traidor, y yo dije, bueno, esto se va a acabar. Después de ir a México, peor, porque seguimos llevando este estigma, pero si no nos preparamos por entender y hacerle entender a la gente que no podríamos hablar de traición cuando hicimos una alianza. Nosotros éramos un estado totalmente independiente de la República Mexicana. Vamos a decir de los aztecas, ¿no? Exactamente. Porque pues era un territorio con muchas culturas diferentes, cada quien autónoma, pero los aztecas ya habían avanzado mucho y tenían sometidos a muchos pueblos. Que los tlaxcaltecas no nos dejamos. Alguien le informó a Hernán Cortés que estábamos por aquí y que podíamos ser una fortaleza. Ya desde que ya venía buscando a los tlaxcaltecas, claro, para poder realizar la conquista. Sí. Y por ahí he tenido algunas contradicciones con los amigos de Actopan, Veracruz, y de esa zona de la antigua Veracruz, porque
nos reclaman también a los tlaxcaltecas. ¿Por qué se apoderaron ustedes de la alianza con los españoles y los primeros fuimos nosotros, ¿no? Bueno, está bien. Y es que ellos nos platican que tampoco estaban ya conformes con todos los impuestos y cosas que les pedían los aztecas, ya eran unas cargas muy pesadas, y tenían que encontrar un camino. Por supuesto. Ellos sabían que ese camino eran los tlaxcaltecas, entonces vienen iluminando a Hernán Cortés hasta que llega aquí. No es que hablemos mal de nuestros coterráneos, de nuestra patria, fueron otros tiempos. Claro. La alianza también dio frutos. Claro que dio sí. frutos muy importantes. Recuerdo que alguna ocasión, estando en Sinaloa, con la señorita Sinaloa, que era compañera en uno de los trabajos que hacíamos para el INEA en aquel entonces, allá por el 82, 84, pues nos decía, pues es que ustedes son traidores. Y le dije, oye, ¿no serás tlaxcalteca? Uy, no, pegó el grito al cielo. Pero cuando investigamos, porque le dijimos, mira, vamos a ver si no tienes raíz tlaxcalteca. Entonces iba Demetrio Netzahualcóyotl, ándale, un buen persona amigo, muy famosa aquí en Tlaxcala, ¿no? Y nos pusimos a investigar y había una traducción de su apellido del náhuatl al español. Tú eres tlaxcalteca. Luego preguntó con sus papás y era de raíz tlaxcalteca, ¿no? Entonces, no olvidemos que Tlaxcala fundó con las 400 familias tlaxcaltecas todo el norte. El norte del país. Exactamente. Entonces, somos hermanos, somos tlaxcaltecas. Pues a lo mejor sigan viéndonos como traidores, pero les decía, miren, es que si ustedes no quisieran esta alianza de los tlaxcaltecas, había que renunciar al pantalón, a los zapatos, al saco, a nuestro idioma, ¿no? Por supuesto. Entonces hubo muchos frutos que puede analizar la historia. Yo sé muy bien que hay mucha gente que pues no estoy de acuerdo, que defiende su integridad en cuanto a su identidad, la raíz, ¿no? Estoy de acuerdo, está bien, ¿no? Pero también si estuvieran en contra de nosotros, ya habrían renunciado a todos estos. Yo creo que sí. Me dio tristeza escuchar ahí una respuesta del rey de España a nuestro señor presidente. Pero esa es una realidad, ¿no? Los tlaxcaltecas, inclusive mando fotos ahí en el WhatsApp. El mole prieto, esta es mi cultura auténtica Tlaxcala. Y luego mando una foto de la plaza del centro comercial más famoso de Tlaxcala. Y digo, Tlaxcala a 500 años de su alianza. Es algo totalmente diferente. Entonces hubo algún fruto. Si nos consideran traidores, pues con todo respeto, yo sé que es su pensamiento, es su conclusión. Han pensado toda su vida para llegar a esa conclusión. Es una verdad que defienden, la respetamos. Claro que respetamos, sí. ¿no? Hay tolerancia. Hay tolerancia. Bueno, pues, ¿algo más? Me encuentro muy complacido por esta entrevista, y fue una entrevista diferente, en el sentido de que hablamos más que nada del ser humano, y lo agradezco profundamente. Cierto es que la ciencia, cierto que es la metodología, nos hace estar en este escenario, me hace estar en este escenario, pero agradezco mucho a la revista Prescriptia que se tome la delicadeza de tener un enfoque humano, no únicamente técnico, porque para técnicos hay muchas barras en el país y en el mundo que se deberían de preocupar por esto, pero es un hit en este caso el consejo editorial de la revista Prescriptia y su directora, la maestra Libertad Bugambilia. Agradezco infinitamente que se haya tomado la molestia de fijarse en mi sencilla persona. Muchísimas gracias. Maestro Esparragosa. Claro que sí. Gusto que platique. Igualmente, estamos a la orden. Y volvemos del doctor a mi buen amigo Vicente. Muchísimas gracias. Siempre a sus órdenes, siempre a sus órdenes. Que la pasen bien. A todos nuestros amigos que ven la revista jurídica nacional Prescriptia, a su consejo editorial, a sus ponentes, les decimos que nos sentimos muy contentos de que nos hayan invitado a participar con ustedes y que nos acepten. Y la próxima será con alguien más
que también es muy interesante. Puede ser cualquiera de ustedes. Hasta luego. Hasta luego.